Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González, conmigo Marcos Gómez. Saludos a todos. Marcos, vamos a invitar a una bióloga que tú conoces desde hace tiempo y que ya nos acompañó aquí en Crónicas del Antropoceno, pero en la versión texto, en la columna de opinión que publicamos en el periódico El Informador aquí en Jalisco y que también puedes encontrar en la página web del Museo de Ciencias Ambientales. Ahí te ponemos la liga en la descripción del episodio para que leas la columna que ahorita comentamos. Pero vamos a hablar acerca de el mar, de la salud del mar y de cómo podemos saber de la salud del mar a través de ciertos organismos que no son las ballenas, no son los delfines, son otros organismos quizá menos conocidos, menos notorios, pero que nos dicen mucho. Hasta esos sí son bastante populares en los acuarios, por ejemplo, ¿no? Okay. Porque quien haya visto Nemo seguramente se recuerda que Nemo vivía en una anémona, ¿no? Entonces, en el mar no siempre es solamente los animales que están nadando arriba, hay una columna entera de fauna y de flora. Y justamente en el fondo se encuentran todos estos animales que, porque se mueven un poquito lento o no se mueven como los corales, permiten comprender cosas distintas del mar. Eso es justamente lo que nos va a platicar Norma. Sí, pues tenemos entonces aquí acompañándonos hoy a Norma Santibáñez Aguascalientes, que es bióloga, que estudió en el Instituto Politécnico Nacional, donde también estudió nuestro compañero Marcos, con una maestría y doctorado en el CINVESTAB allá en Morelia. En Mérida, Yucatán. ¿Por qué dije Morelia? Lo tengo aquí enfrente de mí, dice Mérida. En Mérida, Yucatán. Y que en este momento es investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ahorita me explicará cómo si en Puebla no hay mar. Estudia el zoobentos, que es algo que está en los ecosistemas marinos. Bienvenida a Crónica del Antropoceno, Norma. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí muy contenta de estar con ustedes. Oye, Norma, pues platícanos un poquito, para empezar, ¿cómo es que te metiste a este tema en particular de la biología marina y dentro de la biología marina específicamente especializándote en esta fauna marina? ¿Cuáles son las inquietudes que seguiste, las decisiones que tomaste para ser bióloga marina y estudiar lo que nos vas a platicar hoy? Bueno, pues en realidad creo que en general cuando uno estudia biología, y más en nuestro caso como Marcos y yo que estudiamos en la Ciudad de México, pues estamos en una ciudad, ¿no? Donde difícilmente estamos en entornos naturales y cada que eran salidas de campo, pues era esa emoción de poder conocer nuevos entornos, nuevos flora, fauna y demás. A mí me empezó a gustar o me llamaba la atención, ¿no? Irme a la costa. Y cómo llegué a la cuestión marina, pues preguntando, ¿no? Al final de cuentas siempre había como exposiciones sobre ferias de investigación, entonces acudí a varias de ellas. También durante mi formación de la tesis de licenciatura, tuve la oportunidad de asistir a congresos de investigación, en donde pude ir a Baja California y ahí, aprovechando mi estancia en La Paz, pues acudí a un centro de investigación que se llama el CICIMAR. No me llamó tanto la atención las líneas de investigación que tenían en ese momento y cuando después acudo a otra feria de investigación que es en la Ciudad de México, en CINVESTAB, veo que tienen una sede que es en Mérida, Yucatán. Entonces, ahí sí me llamó más la atención, hago todo el procedimiento para entrar a una maestría, me quedo, me mudo, ¿no? Nunca había antes estado en Mérida, en Yucatán, no lo conocía, el estado. Y pues allá estuve 12 años viviendo. Según entiendo, yo no soy biólogo, ya saben que aquí Marcos es uno de los muchos biólogos que tenemos en el equipo, la mayoría son biólogos de los cronistas, Nana, Marcos y Coco son biólogos. Los otros cronistas... Pero casi, ya nos hemos ido metiendo un poquito, pero sobre todo aquí me toca hacer el preguntón. ¿Qué son los animalitos, la fauna, los oventos? ¿Qué son y por qué nos debería de importar? Ok, pues estos organismos, yo cuando llego al CINVESTAB Mérida, empiezo a preguntar en todos los laboratorios qué es lo que están haciendo, ¿no? Y fui pues
preguntando, metiéndome en los laboratorios con los investigadoras e investigadores, preguntando sus líneas de investigación. Y uno de ellos, quien fue mi asesor de maestría y doctorado, pues él tiene a su cargo un laboratorio que se llama Laboratorio de Ventos, ¿no? Que muchas veces confunden con eventos, ¿no? Cuestiones más de fiesta o demás. Entonces, pero no, Ventos se refiere a toda aquella fauna, flora, inclusive bacterias, que siempre van a estar la mayor parte de su ciclo de vida asociadas a los fondos, ¿no? ¿Qué tipo de fondos? Pues pueden ser marinos, lagos, en ríos también. Entonces, ellos siempre van a estar ahí, van a carecer de movilidad. Sí van a tener cierta movilidad, pero no es tan notoria como lo vemos en los peces o en algunos otros animales marinos. Entonces, ¿por qué son importantes? Pues porque forman una parte vital en la parte de la función de los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, ellos, de alguna forma, hay un proceso que se llama bioturbación, que este es un proceso que recientemente, no sé, desde hace 50 años se descubrió, porque es cuando se dan cuenta los científicos que la presencia de esos organismos, como viven, hay unos que viven dentro del sedimento y otros que viven sobre el sedimento. Los que viven dentro, pues a pesar de que están ahí todo el tiempo de sus vidas, pero sí tienen cierta movilidad y forman galerías, ¿no? Ciertos huecos, algunas como cavernas, ¿no? Pequeñas. Y este tipo de movimientos hace que haya una oxigenación dentro del sedimento, y esto permite, como estos se encuentran en todos lados, o sea, ahora sí que es como Dios, ¿no? Está en todas partes, solo que ellos sí existen. Entonces, pues de alguna forma ellos son muy importantes, a pesar de que son muy pequeñitos, que solamente los puedes ver a través del microscopio, son muy importantes en los ciclos biogeoquímicos, es decir, en esto que nos enseñaban en la primaria, ¿no? En la secundaria, el ciclo del agua, el ciclo de carbono, nitrógeno. Entonces, pensar que ellos no existieran, pues probablemente no conoceríamos la vida o el tipo de clima como actualmente conocemos a nuestro mundo, ¿no? Esto me suena bastante como a las lombrices. Sí, yo también pensé en lombrices como oxígeno, ¿verdad? En el suelo. Sí, justamente la lombriz lo que hace es que va excavando, va moviendo el sustrato, aireando el suelo, haciendo que el agua, los nutrientes pasen por ahí, y además en su proceso también de defecación nutre el suelo. Entonces, justo es un grupo muy amplio del que estás hablando allá en el fondo marino, pero sería como la versión terrestre, ¿no? La lombriz. Uh-huh. ¿Y cuál es, más o menos para imaginarnos, ya mencionaste el escenario de Nemo, en Buscando a Nemo, o quizá muchos de los que están en Bob Esponja, el repertorio ahí, el elenco de Bob Esponja, algunos pudieran ser, pues la esponja es, ¿no? ¿O no es? Bueno, la esponja sí pertenece al Ventos, Norma me corregirá, pero las esponjas, que además son uno de los primeros grupos de animales que aparecen en el planeta, justo son sésiles, es decir, no se mueven, eso significa sésil, y están ahí en el fondo. Pero estos, bueno, al menos las lombrices, son parientes de otro grupo de gusanos con anillos, los anélidos, ¿no? Por ejemplo, las sanguijuelas son anélidos, y también algunos que están en algunos parásitos y bastantes animales como los poliquetos. Eso sí, en el fondo marino hay un montón. Pueden buscar poliquetos en Google para que les aparezcan estas imágenes de cómo son los gusanos marinos. Justo como los de la ilustración. Como la ilustración que está en la columna del Zooventos a la política, que escribió Norma Santibáñez, que ponemos ahí el link en la descripción, en donde menciona, voy a decir rápidamente nomás el subtítulo, esto salió en octubre del 23, las decisiones políticas que tomamos sobre los océanos ponen en riesgo la sobrevivencia de formas de vida, desde los más pequeños microorganismos hasta los más grandes mamíferos marinos. El estudio del Zooventos nos muestra cómo funciona el mundo del cual dependemos. Entramos en materia, Norma, ya después de que nos platicas tu trayectoria y que tenemos una idea de algunos de los integrantes del elenco. ¿Cuál es el problema con el Zooventos? Una vez que lo conocemos, ¿qué podemos saber de él y qué le está pasando en el antropoceno? ¿Qué le está pasando con la civilización humana? ¿O cuáles son los impactos que se pueden encontrar ahí? ¿Cómo se mide? ¿Y qué deberíamos de poner atención al respecto? Una de las características importantes de este grupo
de especies o colectivo, ¿no? Porque incluyen varios grupos, como no solamente poliquetos o gusanos, sino también moluscos, algunos caracoles, algunos organismos que se llaman ostrácodos. También hay otros crustáceos, por ejemplo, muy pequeñitos, como camarones, pero muy, muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, este tipo de organismos pueden presentar diferentes respuestas al estrés ambiental, principalmente al aumento de la materia orgánica, ¿no? O cuando hay una disminución en el oxígeno, o cuando hay presencia de contaminantes. Entonces, el hecho de la presencia o ausencia de ciertos grupos de organismos nos van a indicar algo. Va a haber especies que tengan una respuesta sensitiva. Eso quiere decir que a la menor provocación de cambio van a desaparecer, ¿no? Vamos a observar otro tipo de organismos que van a tolerar ciertas condiciones y otros organismos que van a proliferar. Entonces, mientras más basura haya, mientras más materia orgánica, contaminantes, les va a gustar, ¿no? Pero va a llegar un punto en donde van a desaparecer también, porque no van a tolerar 0% de oxígeno, ¿no? Entonces, en esa fase se le llama zona sin organismos, y ahí es donde ya prevalecen completamente bacterias, ¿no? Que son los organismos que sí pueden sobrevivir a casos extremos. Entonces, por ejemplo, o sea, tú ves un ecosistema con un montón de biodiversidad, haciendo el símil, ¿no? En lo terrestre, con un montón de insectos, pero lo vas contaminando, lo vas deforestando, cada vez vas a ver menos especies de insectos, hasta que en algún punto, si lo que estamos echando es basura, por ejemplo, ya el único insecto que veas sean las cucarachas, ¿no? Entonces, diferentes tipos de insectos te van indicando diferentes estados de la salud de un ecosistema, y lo mismo está pasando ahí en el fondo marino. Sí, la cuestión es que justo estos cambios de la fauna se pueden medir, y una forma son estas herramientas que yo he estudiado, que son índices bentónicos, ¿no? O sea, son herramientas que nos permiten meter toda la complejidad ecológica, ¿no? Para después dar un resultado en términos de colores, de colores como los semáforos, ¿no? El rojo nos va a indicar un estado de salud malo y el verde un estado de salud bueno. Entonces, esta forma de transmitir la información, que puede ser compleja, pues es entendible para personas que no están pues totalmente empapadas en el tema, o para tomadores de decisiones, ¿no? Oye, entonces, a ver si entiendo bien, todos estos organismos ayudan a mover los nutrientes, a reciclarlos, pero si por algún cambio, por ejemplo, los cambios antropogénicos, como el calentamiento global, o como una derrama de fertilizantes, o como ciertos contaminantes, petróleo, o los muchos también cambios naturales que suceden, fluctuaciones climáticas de largo plazo. Cuando hay estos cambios, entonces también hay un cambio en la presencia y la actividad de estos organismos. Los índices bentónicos que tú dices, entonces nos dan una como temperatura, digamos, más compleja que el termómetro, claro, pero una temperatura de hoy, pero también nos pueden decir cómo estuvo ayer y en dónde estamos. Claro, lo importante es que este tipo de organismos, en la naturaleza existen tanto plantas, animales, bacterias, hongos, ¿no? Organismos que pueden servir como bioindicadores. Una de las ventajas de estos organismos bentónicos es que nos dan como una película de lo que pasó, ¿no? Porque pues, hay especies de peces que también pueden ser utilizados como bioindicadores, pero la cuestión de los organismos pelágicos, los que tienen movimiento, pues tú puedes llegar a muestrearlos, pero ellos en ese momento iban pasando, ¿no? No necesariamente estuvieron ahí en el momento del disturbio. Entonces es como cuando, por ejemplo, alguien va a tu colonia, hubo, no sé, algún asalto o algo así. Entonces, si tú has vivido en tu colonia durante los últimos 20 años, pues obviamente tú ya te sabes la dinámica, ¿no? De ese lugar. Entonces, es diferente a alguien que a lo mejor acaba de rentar un departamento y se acaba de mudar hace una semana y pues no tiene idea de lo que su contexto social. Eso es lo mismo que ocurre con el Bentos. Son los del barrio, los de casa. Ellos son los que hay que preguntarles. Oye, ¿cómo está aquí la onda? ¿Cómo va el nativo, petróleo? el local, el oriundo, el del lugar. ¿Dónde se come bien? Todo, ¿no? Más o menos, ¿qué tipo de indicadores nos dan y para qué nos sirven? Esa información, ¿cómo la usamos? Pues esa información se puede utilizar para la toma de decisiones.
Por ejemplo, cuando se quiere gestionar o tomar medidas de mitigación, el regular actividades humanas. Actualmente estas herramientas se ocupan desde hace más de 10 años en la Unión Europea, ya dentro de sus marcos normativos. Justo allá es donde se desarrollaron y diseñaron estas herramientas. Y parte de mi proceso de maestría y doctorado consistió justo en utilizar estas herramientas que fueron diseñadas para otra parte del mundo y calibrarlas y validarlas para una región como México, en este caso el Golfo de México, porque hay que pensar que esta región del Golfo de México es diferente, ¿no? En cuanto a su dinámica, la composición de especies que encontramos, todo el ambiente cambia, no se puede compararlo como en algún país de Europa. Entonces lo que yo hice, que esa fue mi talacha, como adecuarlo y ver si quedaba o si era una herramienta que podría ser de utilidad para las costas y mares en México. Al menos para el Golfo de México lo pude comprobar que sí. Yo en alguna de mis publicaciones analizamos justo, decíamos, bueno, sí es una herramienta que nos puede detectar ciertos cambios, perturbaciones, principalmente por la industria del petróleo, ¿no? Que en el Golfo de México es una zona muy importante de exploración y producción de petróleo. Pero también qué pasa con otras actividades, como por ejemplo la producción de la ganadería, la agricultura, la cantidad de gente que vive en la zona costera. Entonces analicé datos, pues que son datos abiertos en Internet, para fabricar o diseñar índices o indicadores socioeconómicos y poder relacionar esta parte de la presión de las actividades humanas para ver si lo podía detectar estos índices bentónicos. Y sí, tuvimos buenos resultados. Y esto, al final de cuentas, es como una evidencia, como una muestra de que en qué cosas se podrían ocupar, ¿no? Porque con este tipo de herramientas podemos nosotros diseñar o saber qué sitios pueden ser prioritarios para la conservación, qué sitios pueden utilizarse para diseñar o para así permitir ciertas actividades humanas, u otros que digamos, bueno, es que estos sitios están completamente contaminados y entonces los gestores ya tendrán que implementar sus medidas para mitigar ese efecto, ¿no? O sea que el Fondo Marino, la salud del Soventos, nos puede decir incluso cómo están los ecosistemas terrestres, cómo están las industrias humanas, es decir, la ganadería. Eso la verdad no lo sabía, me parece impresionante, ¿no? Que el mar te puede decir todo lo que está pasando en la Tierra también. Claro, sobre todo porque hay que recordar que todas las actividades, a pesar de que no estemos ahorita viviendo en la zona costera, nuestros impactos que generamos en las ciudades, pues llegan a los mares, ¿no? O sea, a lo mejor las primeras vías son los ríos que van a desembocar a los mares. Entonces, toda la actividad, y eso es lo que se evidencian justo en las investigaciones en las que yo he elaborado, donde se ha registrado que más que la misma actividad de Pemex en el Golfo de México, es más por la presencia y desembocadura de los ríos. Entonces, pues eso nos habla justo de que toda la parte terrestre va a llegar a los ríos, ¿no? A los mares, perdón. Y justo yo creo que es súper importante esto, si no existía en México un índice que dijera, así está la salud del mar, ¿cómo íbamos a contrastar, no? Sin un índice de calidad, sin un análisis actual, pues esto podría seguir avanzando y para el momento en el que esto se hiciera, pues no tener idea de realmente desde dónde viene. Eso me parece muy, muy valioso justamente que ahora México tenga este tipo de recursos también para evaluar la salud del mar. Por ejemplo, nomás para darme una idea, Norma, y ayúdame a entender el contexto ahora global. Tú conociendo y siendo especialista en eventos, no en eventos, como especialista, como especialista de toda esta rama de la investigación en la biología marina, ¿cuáles son algunos ejemplos de cómo esta investigación ha sido instrumental, relevante, importante para encontrar, dictaminar, diagnosticar la salud de un lugar en el mar y que después se tomaron acciones gracias a ese tipo de estudios? Me lo quiero imaginar como qué deberíamos de hacer después aquí en México. ¿Cómo lo han hecho? ¿Quiénes son líderes? ¿Cuáles son los lugares en donde se pudiera como destacar como ejemplo? Bueno, de alguna forma el análisis de este tipo de herramientas es algo, como lo dije, ya se venía haciendo desde hace 20 años en Europa. En México existen algunas que otras acercamientos de investigaciones en tesis,
Existe un par de ellos justo para algunos arrecifes de Veracruz, pero ya en materia de una cuestión científica como tal, pues no existía, ¿no? Entonces, estos datos que yo analicé, esos datos estaban guardados en un cajón, por decirlo así, ¿no? O sea, estaban ahí donde nadie los pelaba, ¿no? O sea, porque estos datos hay que entender que, ahora, ¿cómo tomar el dato en el mar, ¿no? A lo mejor uno diría, bueno, si lo voy y tomo aquí en un bosque o en algo terrestre, pues uno diría, bueno, pues te lo imaginas, ¿no? ¿Cómo lo irías? Pero ¿te imaginas cómo ir al mar y colectar una muestra de sedimento? Pensando en la zona costera, bueno, pues probablemente sea sencillo, pero si estamos hablando de 200 metros, 1000 metros, 3000 metros de profundidad, ¿cómo colectas ese pedazo de tierra, ¿no? De fondo de mar. Entonces, para eso se requiere un buque oceanográfico. El buque oceanográfico es muy costoso, o sea, estas campañas que duran aproximadamente el muestreo como 20 días, llegan a costar 40 millones de pesos, ¿no? Entonces, esa cantidad difícilmente nadie la paga en cuanto al sector académico, ninguna institución. Entonces, ¿cómo se hace? Quien las paga o quien organiza este tipo de campañas oceanográficas es la industria del petróleo, porque de alguna forma está obligada a hacer un monitoreo constante. Entonces, quienes hacen esos monitoreos son instituciones públicas como el CINVESTAB, por ejemplo. Solamente en México existen 3 instituciones a nivel nacional que han hecho ese tipo de estudios, que es CINVESTAB, Unidad Mérida, la UNAM y el CICES en Ensenada. Entonces, nos damos cuenta de la complejidad de lo que es acceder al mar, a ese tipo de datos. Entonces, cuando yo llego y pregunto sobre los temas de investigación, ¿no? Me platican sobre estas bases de datos que tienen ahí guardadas y me dicen, pues se podría hacer algo, ¿no? Y me dan los informes y me dicen, mira, hemos ocupado estos índices, pero pues quién sabe cómo funcionan, no tenemos idea. Entonces ahí es donde yo empiezo a intervenir. Fue lo que consistió mi trabajo de maestría y doctorado. Entonces, cuando yo empiezo a publicar esta información, después del doctorado, el que era mi asesor, pues era coordinador de esas campañas oceanográficas y me contrata para continuar colaborando ahí en el laboratorio. Entonces, esa información científica, por decirlo así, ya en la parte de los datos, se pudo aplicar a los informes de Pemex de monitoreo ambiental. Es decir, ellos anteriormente, pues sí, ocupaban esos índices, pero solo por ocupar algo, ¿no? Pero realmente no los estaban ocupando de la manera adecuada porque no existía un estudio sobre la calibración y validación de estas herramientas. Entonces, la idea era que mi intención siempre fue como que estos índices fueran como un ejemplo de lo que se podía hacer para otros niveles también del ecosistema. Por ejemplo, aplicar índices para peces, para bacterias, para otro tipo de organismos, ¿no? Que también se colecta cuando se va a los buques oceanográficos. En ese momento fue cuando ocurrió la pandemia. Nosotros tuvimos algún acercamiento con la ASEA. La ASEA es la Agencia de Energía, que es como la figura gubernamental que regula este tipo de cuestiones del hidrocarburo sobre el medio marino, ¿no? Pero fue cuando entró la pandemia, esto simplemente se quedó como meramente en los reportes y hasta el momento estas investigaciones solamente se han ocupado para el monitoreo de la industria del petróleo, en este caso Pemex. Pero justo yo creo que aquí da una pista muy interesante, Norma, sobre, bueno, para empezar, a todas las personas que están buscando un tema de tesis, ¿no? A veces uno está siempre excavando hasta encontrar algo que a nosotros cumpla un capricho, un gusto, pero fíjense, a veces es bueno voltear a ver aquellos datos, aquellos espacios o nichos o preguntas que quizá no es lo que tú quieres, pero es lo que se necesita, ¿no? Es algo que se necesita. Y que incluso ya existía una base de datos, o sea, ya se hicieron los muestreos, que no es fácil, que no es barato, pero que era obligatorio. Entonces existen ya las muestras, existen los datos, porque los tenía que cumplir Pemex. Entonces puedes atajar ahí una beta de información. Sí, y cuánta información no se podría aprovechar de la que ya existe. O sea, ahí, bueno, por una parte esa pista y por otro lado, vamos entendiendo la complejidad que implica tomar los datos, analizar los datos y las industrias que lo hacen, porque
estoy imaginando que debe de arrojar un mundo de información la salud del mar a lo largo de toda la columna, digamos, de agua, y todo lo que nos podríamos enterar realmente de lo que estamos impactando en todas las industrias. Oye, Norma, ¿y qué? Yo tengo la duda en la UAP ahorita, justo ¿cómo es que se liga ahora la UAP con el tema de lo marino? Ok, bueno, principalmente porque, bueno, yo he estado, como les comenté, había terminado el doctorado, estuve trabajando un rato allá en Mérida, después me metí a una estancia postdoctoral y como mi formación como bióloga ha sido justo la investigación científica, pues lo que aspiras en este tipo de ámbito pues es tener una plaza de profesor o investigadora, ¿no? Entonces es una cuestión muy compleja actualmente en México para cualquier área, no solo para los biólogos, para cualquier área en la academia es muy difícil conseguir un puesto así. Yo lo conseguí aquí en la UAP porque justo cuando lanzaron ellos una convocatoria el año pasado donde pedían, ellos te muestran el perfil que piden y generalmente era con el saber de invertebrados acuáticos, saber cuestiones, bueno, te pedían un montón de cosas, pedían así como que supieras de bioindicadores, de restauración, de hacer planes de manejo, de hacer políticas públicas y dar clases y, o sea, un montón, casi hasta preparar café, ¿no? Y bueno, entonces yo dije, bueno, pues es algo relacionado a los invertebrados, no es, aquí mencionaban que fuera no solamente dulceacuícolas, que fuera así como invertebrados en todos lados. Entonces, yo lo que hice fue como, yo me he enfocado más a un área de ecología, donde utilizar herramientas que no son exclusivamente para los organismos bentónicos. Bueno, los índices bentónicos sí, pero existen otras herramientas que nos permiten dar una idea de cómo se relacionan estos organismos con su medio circundante, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas se pueden aplicar para todo tipo de organismos, ¿no? Biológicos. Entonces, yo lo que hice fue diseñar mi propuesta basado en índices bentónicos que también se utilizan, a lo mejor no estos que yo calibré y validé, pero sí existen otras herramientas, otros tipos de índices bentónicos que también se han empleado para ríos o para aguas dulceacuícolas, porque también existen invertebrados, en este caso se llaman macroinvertebrados, ¿no? Y también tienen las mismas funcionalidades, por decirlo así, de las que ya comentamos. Entonces, también ocurre, o sea, lo mismo que ocurre en el mar, que no existen políticas públicas para saber el estado de salud de los mares, tampoco lo existen para las aguas continentales. Entonces, ahí es donde yo vi ese nicho, ¿no? O como esa carencia. Entonces, justo de lo que hablábamos, yo en mi propuesta que yo hice fue como, a ver, tenemos un montón de datos, ¿no? Para, en general, no sé si conozcan la página de la Conavio. Esta página tiene datos de todo tipo, ¿no? De lo que te imagines en cuanto a organismos biológicos. Y para macroinvertebrados sí tienen datos, y son datos de hace más de 100 años. Están ahí, igual, ahí que nadie los pela, ¿no? Entonces mi propuesta fue, vamos a utilizar esas bases de datos que ya existen y vamos a implementarlos en índices bentónicos para tener un control o poder proponer un biomonitoreo en las aguas dulceacuícolas. Y esa es mi propuesta, ¿no? Oye, ¿qué respuesta hay de parte de las instituciones que juntaron estos datos? Por ejemplo, ¿Pemex te sigue dando información o es información que estaba ahí guardada, la usaste, ellos la vieron, la leyeron, vas a tener acceso, estás proponiendo seguir recabando? ¿Cuál es el seguimiento que se le ha dado a eso? Bueno, en realidad ellos... principalmente Pemex sí ha permitido, no es que ahorita me esté dando información, en ese momento se me autorizó de alguna forma utilizar esos datos para investigación científica, ¿no? Cuando uno publica estos resultados en revistas internacionales, pues siempre se da el agradecimiento, ¿no? De dónde viene este financiamiento, de quién son los datos, pero hay que recordar que en el 2015 entró la reforma energética. Entonces aquí entraron empresas privadas. A ver, le estás permitiendo a los extranjeros entrar para que se lleven tu petróleo, lo extraigan, y no sabemos, al menos en la normativa actual, es que ellos tienen hasta 40 años
para utilizar esos pozos y sin estar forzados a realizar monitoreos para ver qué tanto han impactado, o si lo pueden hacer a lo mejor dentro de 40 años, ¿no? Entonces así son las leyes, que la verdad creo que es algo en lo que nosotros justamente apenas ayer ya salió publicado un capítulo de un libro en el cual me invitaron a participar sobre nuevo conocimiento sobre el corredor arrecifal del sur del Golfo de México. Y justo en uno de mis capítulos yo abordo esta problemática, ¿no? de cómo poder acceder a esos datos de las empresas privadas es imposible. O sea, existen las vías legales, antes era el INAE, ¿no? Que ya tampoco existe. Que ya no existe. Yo hice mi solicitud pidiendo esos datos, porque sé que existen esos datos, ¿no? Pero ya sabes, se tardan un montón de días, te contestan y me dicen que la CEA no tiene la jurisdicción de darte esos datos porque esos datos son de tal empresa extranjera. Entonces, creo que ese tipo de cosas nos estamos perdiendo de un montón de información, porque al final de cuentas es simplemente para hacer investigación científica, ¿no? Y para que esa información sirva como evidencia para la toma de decisiones. Y el que nada debe, nada teme. De dónde veo por qué no te deberían de dar acceso a esa información, que además no deja de ser información de México. Claro. Oye, y en cuanto a tomar la información en una investigación científica impulsada por las instituciones que tienen biología marina. Bueno, en realidad existen personas, ¿no? Investigadores, investigadoras a lo largo de México que se dedican al estudio de eventos, tanto en la costa Pacífico como en el Caribe o en el Golfo de México, y que muchas veces estos datos no necesariamente están, no lo comunicamos, ¿no? Esa es otra desventaja, justo porque dentro de la misma comunidad científica a veces hay este recelo, ¿no? De los datos, o que muchas veces dicen, es que estos son mis datos, con mi dinero, bueno, con su financiamiento, porque no es que tú los hayas pagado de tu bolsa, sino porque te dan proyectos o compites o participas para que te den financiamiento. Entonces, muchas veces esta información pues se vuelve casi aislada, ¿no? O solamente te enteras cuando ya lo publicaron. Y ya empieza, y ahí es donde a lo mejor uno dice, bueno, fulanito de tal publicó tal cosa, me interesa, pues le escribo y para plantear alguna colaboración, ¿no? Actualmente, por ejemplo, yo que estoy acá ya en la UAP, ya tengo algunas colaboraciones con justo una investigadora de Cinvestav, Mérida, y con otra investigadora del CICESE en Ensenada, a través de tesistas. Yo ahorita estoy llevando la dirección de algunos tesistas donde ellos justo van a continuar como con esas líneas, ¿no? De investigación. Uno para la parte del Golfo de México y otra para el Pacífico mexicano, porque lo que queremos hacer en el Pacífico es que esto mismo que ya tenemos esta experiencia para el Golfo, pues no existe para el Pacífico mexicano. Entonces ahí están datos, queremos analizarlos, ver qué pasa ahí, ¿no? Y en la parte del Golfo es simplemente continuar en esa vía de los índices e indicadores, pero también complementarlo con otros componentes del ambiente, o sea, relacionarlo con todo lo que se muestra, porque como les dije, cuando uno sale al buque oceanográfico, tomas muestras de todo, ¿no? De agua, de sedimento, de aire, contaminación, de organismos también que se analizan posteriormente en el laboratorio. Entonces, lo ideal sería hacer una integración de todos estos componentes para ver justo cómo es el estado de salud de los mares. La película completa, como nos decías. Sí. Quizá mi última pregunta sería, ¿qué le dirías a todas las personas que están interesadas en hacer ciencia, en descubrir nuevas cosas en México, y que quizá al escuchar este episodio o ver la realidad, ¿no? De lo difícil que es ser científico, ser científica en México, ¿qué les dirías? ¿Qué palabras nos compartirías con ellos? Bueno, primero que les guste el tema, ¿no? A veces uno empieza sin saber o sea, es como al inicio, ¿no? Yo digo, bueno, yo al inicio ni tenía idea de todo lo que implicaba, pero le vas agarrando el gusto, vas conociendo, o sea, eso es lo primordial, porque la verdad es un trabajo muy difícil, de tiempo completo, muy exigente, entonces te tiene que gustar el tema para que resistas, ¿no? Otra sería que muchas de las veces
te preguntes, ¿no? O sea, esto que estoy haciendo, al final de cuentas, ¿en qué va a incidir? Que eso es algo que se ha cambiado en los últimos años, en lo que ahora se conoce como la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Muchas veces para todos los proyectos que nosotros proponemos nos piden cuál es la incidencia social, o sea, de qué le va a servir esto a México, ¿no? Entonces, en mi campo, al menos yo he tratado de empezarme a relacionar en ese mundo de los tomadores de decisiones, porque como biólogos no te enseñan, ¿no? Esta cuestión de la gestión ambiental, de cómo relacionarte con otro tipo de gente que no estudió biología y no tiene nada que ver contigo, ¿no? En tu área. Entonces, he estado participando en foros de la Cámara de Senadores. Estoy dentro, ahorita soy miembro de una Academia Joven de México, es una asociación civil donde estamos varios científicos, ¿no? De diferentes áreas, hay químicos, historiadores, hay de todo, en donde justamente lo que queremos hacer es que desde nuestras trincheras, ¿no? El trabajo que hacemos, pues pueda servir de algo para la toma de decisiones. También si alguien está interesado en dedicarse a la ciencia, pues saber que es algo complejo en cuanto al laboralmente hablando, ¿no? No es tan sencillo. Aunque te prepares, no te garantiza tener un buen trabajo, pero bueno, yo creo que se puede, digo, yo soy prueba de eso, sin tener ninguna palanca o un conecte, o como le decimos, ¿no? Un padrino mágico. Entonces, se puede, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Disfrutar lo que haces y compartirlo. Siempre compartir la información, no solamente con tus colegas, sino también con participar mucho en actividades de divulgación, de difusión, ¿no? Para personas y público en general. Sí, y además de que, por ejemplo, tú que vives en Puebla, que es quienes nos escuchan fuera de México, para que sepan, es más o menos en la parte central de este gran país, no tiene costa, está más o menos en medio de entre la costa del Golfo y el Pacífico. Pero tiene uno de los mejores moles, por cierto. Ah, sí, moles, Mancho Mantel, de las mejores comidas, muy buena comida, pero... Bueno, tú nunca sabes, pero desde un lugar tan lejos del mar fuiste a encontrar respuestas y sentido al fondo del mar con unos organismos poco conocidos que nos están diciendo mucho acerca de la salud de esa zona y de la salud de nuestro planeta en el Antropoceno. Norma Santibáñez, muchas gracias por acompañarnos. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, yo estoy más que satisfecho. Sí, muchas gracias por acompañarnos, Norma, por platicarnos un poquito acerca de los eventos, de los soventos, de los que has estado estudiando y sobre todo de cómo esto nos puede ayudar a darnos una idea de cuál es el estado de salud de los diferentes ecosistemas, paisajes con los que tenemos interacción y con los que pudiéramos quizá no tener mucha conexión aparente, evidente, directa, pero que finalmente todos estamos en este mismo suprasistema que es el planeta Tierra y que está pues viviendo el clima que estamos provocando nosotros en el Antropoceno. Pues con esto cerramos. Gracias, Norma Santibáñez. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, pues gracias, Marcos, y gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven. Repito que tenemos ahí una columna que si quieres leer sobre el Soventos y propuesta de Norma Santibáñez. Ahí le vamos a pedir también que si tiene algo más que nos quiera compartir para profundizar en la lectura sobre este y otros tipos de investigaciones de la asociación civil en la que está involucrada, que nos lo pase y lo ponemos en la descripción del episodio y pues te invitamos a que nos estés en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Museo de Ciencias Ambientales es el museo que estamos construyendo aquí en Zapopan, en Jalisco, México. Hoy estamos otra vez aquí en la Biblioteca Pública del Estado, pero el museo está aquí a unos pasos construyéndose. Y quédate pendiente la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.